Además, ¿cómo estamos de cara también a la economía interna y la crisis energética? Porque ahora empieza el verano y quiero ver qué va a pasar, ¿no? Ya el gobernador en algún momento habló que nos preparemos porque los cortes no se van a interrumpir. A ver, en un momento determinado de los 90, cuando nosotros nos endeudábamos y privatizábamos todo, un economista, creo que si no me falla la memoria, fue José Luis Esper, Ujú. había hecho un análisis que en ese periodo, creo que era un periodo de 10 años, Ujú. todo lo que se había recaudado en materia de impuestos, más todos los que nos habíamos endeudado, también la recaudación estaba el tema de la privatización, Sí. y todo lo que se había gastado, había un bache de 100.000 millones de dólares que no tenía aplicación específica. O sea, países que en su momento se endeudaron y que hicieron obras de infraestructura, evidentemente le está yendo mucho mejor que a nosotros. O sea, esto no se ha visto en Argentina. Nosotros no hemos hecho, en su momento la economía se reactivó porque había caído muy bajo y había parte ociosa para incorporar a la producción, digamos, o sea, había posibilidades. Hoy ¿Cuántos eso años estuvimos creciendo ya no, 9% a claro, tasa china? Como 8 años y consecutivos, y 9. no hemos visto que se haya mejorado prácticamente nada en infraestructura y servicios. No. Nosotros esto lo vemos en nuestra zona, que es gran área, que por el puerto de aquí en 100 kilómetros sale un porcentaje muy importante de la producción. Y eso evidentemente necesita energía, rutas, toda la Todo, cuestión. toda la infraestructura. Y ahora mismo se está hablando para las rutas de establecer un nuevo impuesto, porque ya hay Ujú. impuestos, ¿no es cierto?, en los combustibles que van para Otro rutas. más. Ahora se está En hablando en una la época, me provincia. acuerdo yo, que yo tengo Sí, memoria, era para pagarle a los jubilados el sí, 82%. eso. Todavía están esperando, De ¿no? todas Murió ma- Norma Pla. sí, de todas maneras, ayer estaban haciendo algún análisis y los que conocen del tema hablaban de que en definitiva el 70 o más por ciento de del valor del combustible va a impuestos, digamos. Ujú. O sea que lo que no se ha hecho en materia de obra significa todo este tema. Hay que tener en cuenta también que hay una mayor demanda. Hoy, por ejemplo, los aire acondicionados en las casas particulares, no solamente los temas de la industria, son un bien que hemos ganado en confort de los ciudadanos. Es Y cierto. entonces, evidentemente, eso hace de que haya una mayor demanda y no hemos hecho las obras correspondientes y las Como para inversiones bancar eso. para bancar eso. Ese es el único problema. Por eso mencionaba lo de la deuda, Sí. porque cuando uno compara a otros países que han hecho inversiones, Ujú. inversiones en Brasil, por ejemplo. infraestructura, claro, tiene muchos caminos, en energía, todas Ujú. estas cosas, evidentemente, a ¿Y mejor. cómo estamos con este problema? Porque de pronto todos los días uno tiene que aprender lo que pasa en el mundo y que nos afecta a nosotros. Lo del fallo del juez Griesa, que de alguna manera emparenta también al embargo de la fragata y se dice que podría correr otra suerte parecida el otro barco que está en Sudáfrica. Ojalá que no sea así, pero digo, hoy de pronto estamos también con un conflicto grave exterior que puede tener una concatenación directa con la vida de nosotros o no. Bueno, si hay un minuto, yo quisiera hacer una referencia de cómo es nuestro problema, ya que tocamos el endeudamiento que no se compensó con inversiones productivas. Acá lo que hay que tener en cuenta es primero una cuestión. En su momento el tema de la deuda se trató y hay fallos judiciales, incluso hay una condena, un pedido de captura a Murdoch, que es un Sí. americano que intervino en la negociación de la deuda porque Zar de los aparentemente, claro, multimedios en Gran por Bretaña, eso, ¿no? aparentemente, no, pero creo que es otro Murdoch, es Ah, un ¿es otro? Murdoch americano que intervenía en la negociación de la deuda externa. Ah, yo hablaba de Rupert Murdoch. Correcto. Entonces, nosotros si analizamos, ¿no es cierto?, todo este tema, 46.000 millones de dólares cuando se fueron los militares, cuando se fue Alfonsín, 62.000, y se llegó a 180, 190, no se sabe cuánto, en la culminación del periodo Menem de la Rúa. Ujú. En ese momento había mucha presión para que se privatizara el Banco Nación, que tenía hipotecas de los campos y había, era apetecible, digamos, el Banco Nación, y en el Fondo Monetario Internacional la vicepresidenta, o sea, la segunda, era una señora Ann Kruger,
que quería dar un castigo ejemplarizador a Argentina para declarar al país, no sé si en quiebra, cuál es la idea que tenía para este tema de los pagos. Entonces, evidentemente, el tema de la deuda era un tema complicado para nosotros. Los juicios, las denuncias que hubo acá, se determinó que una parte de la deuda era ilegítima, evidentemente, y a mí me tocó vivir una situación, por haber asistido a un congreso en Cuba, al que asistió Claudio Loser, que era el director del área occidental del fondo, allá por, creo que era a finales del 2002, 2003, no me acuerdo exactamente el año, y donde fue bastante criticado cuando él defendía las políticas del fondo, y sobre el final, para no hacerla tan larga, él hizo una reflexión y dijo que en definitiva el fondo lo que quería era que los países progresaran y no que los países quebraran, como está ocurriendo en Argentina, o que a los países les fuera mal, o sea, que los ciudadanos de esos países vivieran mejor. Está comprobado que evidentemente el fondo no hizo muy bien sus asesoramientos y como un final del fracaso de esas políticas, a él al final creo que el 2002, lo echaron efectivamente, o sea que significó esta condena. Conclusión, evidentemente cuando llega el 2003 y asume el gobierno del presidente Kirchner, había que ver qué se hacía con la deuda. Me acuerdo de una frase, los muertos no pagan. Entonces, a eso me iba a referir. Entonces, fue una frase que uno suscribía. Y creo que la mayoría estuvimos de acuerdo con ese tema, y es que basado en eso Lavagna Nielsen hicieron una muy buena negociación de la deuda. Ahora surge de que habría evidentemente algunos problemas. A nosotros, en definitiva, después de los dos canjes, nos quedó un 7, un 8% sin arreglar, que eso implica los famosos fondos estos que los califican bastante mal, un montón de jubilados europeos fundamentalmente. Y hay mucha de esa deuda que es nuestra, son tenedores de acá. Correcto, y el Club de París. Hay que tener en cuenta que estos fondos que están demandando, evidentemente, ¿son válidos? Sí. ¿Los reclamos? Sí, los reclamos son válidos, se fijó la jurisdicción, ahora vamos a ir al tema, de Nueva York, porque nadie nos presta, nadie nos presta de otra forma, digamos, o sea, si no es en esa jurisdicción. Entonces, hay que tener en cuenta que en esos fondos el candidato a presidente Rooney norteamericano o la mujer tienen invertido dinero. Claro. Conclusión, esa gente especuló como especuló en otra época, o en Perú, en Rusia, en distintos lugares, comprando a los que vendían a poca cantidad, digamos, a poco valor, o liquidaban sus tenencias. Algunos jubilados italianos fundamentalmente, que siempre critican cuando viaja algún argentino, ministro importante, se quedaron con esos bonos. Entonces siguieron los reclamos. Nosotros, como hemos hecho con el mundo, siempre los tratamos medio despectivamente. Ya anunciamos, a pesar de que la jurisdicción, en definitiva, si bien nos la impusieron, sabíamos que era esa, en un país que no es distinto al nuestro y a otros, decir que uno no va a cumplir con un fallo judicial es medio una mala palabra. Y nosotros venimos planteando ese tema. Entonces, aparentemente había habido advertencia de los abogados de que el fallo podía ser desfavorable, y hoy nos encontramos con esta situación. Anoche yo lo veía al expresidente del Banco Central, Piñanelli, y decía que porque para que los fondos que fueron depositados en Suiza sean embargados, se requiere que el Banco Central sea independiente del gobierno. Hoy no lo es. Piñanelli decía de que le había avisado al gobierno, le había sido en la época dual de presidente, que de alguna manera había hecho una mentirita piadosa en defensa del país diciendo que eran independientes. Entonces, ahora todo corre riesgo, digamos, todo puede ser embargado, y hay algunas presentaciones como de los que entraron en el canje que se verían, se podrían ver beneficiados, porque si se le paga a los fondos buitres, digamos, podrían llegar a reclamar. La Reserva Federal, que ha hecho una presentación porque entiende que si se cae esto sería muy malo. Entonces, ¿qué pasa?
En realidad Argentina, con esto de que los muertos no paga, ofreció pagar como cualquier empresa privada e invitó a todo el mundo. Esta gente especuló y se quedó afuera. Entonces parecería, desde mi punto de vista, que lo máximo a lo que deberían aspirar en una justicia que funcionara con el par y paso, como se dice, sería que cobren lo mismo que los que cobraron los que entraron. El 93%. Pero cuando corre un juicio, sabemos, biblioteca mitad de un lado, mitad de otro, esto puede seguir y puede haber nuevo embargo, y Griesa dice que está muy molesto. Y habrá nuevas noticias para este boletín, como antes decía del 15. Radio Colonia. También nosotros tenemos ahí una espada donde el fondo también nos ha dicho algunas cosas sobre el INDEC nuestro, que mide. Pero le creen. Que aparentemente pareciera que no le creen. Parece que tampoco los norteamericanos le creen. No le creen.